vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, en Marcos. Estamos en Marcos capítulo 11 hoy. Y acercándonos a los últimos días del Señor Jesús antes de su crucifixión. Realmente llegando a la parte más importante de la vida de Jesús, ¿no? El propósito por el cual vino. El capítulo de hoy sería lo que solemos celebrar como el Domingo de Ramos. Bien, habla de esa historia, ese evento. Y quizás lo conozcamos más o menos bien por la tradición o por cuántas veces hemos oído esta historia, ¿no? Pero a ver si nos enfocamos en los detalles, hablamos un poquito de realmente qué es lo que está pasando aquí. El capítulo entero trata acerca de la identidad del Señor Jesús. Vemos varias historias cortas que ocurren aquí y todo revuelve alrededor de esta idea de quién es Jesús. No, Jesús se está presentando a los judíos, bien, ha estado ya predicando pues, por más de 3 años y han oído pues el evangelio, han oído el mensaje de arrepentimiento. Y esta última sección, o esta porción que vamos a ver hoy, pues es Jesús realmente hablando de quién es Él. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. El versículo 1 dice así, ¿no? Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Tengo aquí el mapa. Lo que pasa, no puedo yo usar el ratón aquí en el mapa. Igual no se ve mucho detalle, pero veis el cuadrado arriba a la izquierda, pues tenemos Jerusalén, tenemos a Betfagé y a Betania. Veis que son ciudades o pueblos, aldeas fuera de Jerusalén, zonas bastante cercas, ¿no? Ahí es donde estaba Jesús, ahí es donde estamos ahora. Bueno, dice, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado. Vamos a poner esto aquí, perdón, ahí. Un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Bien, habían rituales, habían cosas especiales alrededor de los animales. Este era como un asno pequeño que no habían sido montados nunca. Bien, eran como un poco especiales, ritualmente tenían significancia, ¿no? Esto es un pollino, bueno, un asno pequeño y, o sea, tiene algo de valor, no es algo que simplemente no importa aquí, ¿no? Yo me imagino que el dueño sería un seguidor de Jesús, me imagino por lo que les dice, ¿no? Porque si alguien les dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Jesús, yo me imagino, mandó a los discípulos a una persona que le conocía, que le seguía, a pedir este asno. Bueno, dice el versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Bien, van a por este animal, lo desatan, y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Bien, bueno, aquí no es la parte significante de la historia, pero bien, siguen las instrucciones de Jesús, traen a este pollo, a este animal, bien. Lo interesante aquí es que pues hubieron testigos, ¿no? O sea, se vio de dónde vino este pollino, no es... sí que fue un asno que nunca había sido montado. Dice el 7, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Metí este versículo. Esto es muy claramente, muy obviamente una referencia a un versículo del Antiguo Testamento, en Zacarías 9, bien, que lo conocerían los discípulos y todos los judíos sabrían lo que estaba haciendo aquí Jesús. Bien, en Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice así, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este versículo en Zacarías, bien, está hablando del Mesías, muy muy claramente, los judíos entendían esto. El que iba a ser rey
Y significantemente, o muy muy interesantemente, iba a entrar el rey a Jerusalén no montado sobre un caballo, no montado sobre un animal pues grande, poderoso, lleno de gloria o honra, ¿no? Iba a entrar en un animal muy muy humilde, sobre un burrito, sobre un pollino. Ah, esto era una profecía muy conocida, muy importante, y Jesús está muy, muy claramente haciendo referencia a este versículo cuando entra. Bien, no es, no es por equivocación, no, ni coincidencia. Bueno, volvemos a Marcos, y dice el versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Bueno, esto que, o sea, esto es una señal de reverencia, ¿vale? Están preparando camino para el rey. Ellos entienden, esto es en la entrada de Jerusalén, entienden que Jesús se está autoproclamando el rey de Zacarías, ¿bien? El Mesías de Zacarías, que lo era, y le están preparando el camino, están haciendo esto todo en señal de adoración. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana significa salva. Bien, o sálvanos. La idea es, te necesitamos. Bien, rescátanos, sálvanos. Están poniendo su confianza en el Señor Jesús. Ahora lo que veremos más adelante es que no están confiando en Jesús como salvador de sus pecados. Quieren a Jesús un salvador de Roma, quieren a Jesús un rey. Ellos no les interesa uno que va a venir y cargar con la culpa de sus pecados. Ellos quieren a una persona que venga y se siente como rey físico en Jerusalén y destrone a los romanos. Bien, más adelante lo iremos viendo, pero le están honrando a Jesús como rey. Muy, muy obviamente, muy claro. No hay ninguna duda de lo que está pasando aquí. Esto es un evento importante. Muy, muy, muy significante. Bien, dice el 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Otra vez, estas son palabras mesiánicas. Hablando del Mesías. Hablando de que el Mesías va a establecer el reino de David. Va a continuar el reinado de los judíos. Hosana en las alturas. Bueno, entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Bien, bueno, no nos cuenta nada más acerca de este día, Marcos. Bien, entra en Jerusalén, dice que miró alrededor, y sin más, o sin contarnos más, este evangelista, dice que volvió a casa. Ahora, este día ha sido un día muy, muy importante. Bien, este día el pueblo le ha reconocido como el Mesías. No, esto no se hace a cualquier persona. Jesús se ha autoproclamado Mesías, entrando así como hizo, y el pueblo le ha reconocido como Mesías. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ahora, esto es una historia muy, muy, muy curiosa. Bien, una parte fascinante de esta historia. Dice el 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, humanamente es muy sencillo, ¿no? Jesús se está acercando a Jerusalén, está volviendo a la ciudad. Tiene hambre, ve una higuera, y esta higuera da las señales, bien, de que está en tiempo de frutos. Da hojas y se supone, bien, que debería tener también higos, porque está dando las señales. Está externamente demostrando que está listo para ser cosechado. Pero ¿qué pasa? No tiene más que las hojas. Ahora, esto me imagino ocurriría, nadie le daría ninguna importancia, ¿no? O sea, vas a un árbol esperando que tenga fruto. No tiene fruto, pues ¿qué pasa? Pues nada, vas a otro árbol o continúa así sin más, ¿no? No es en sí un evento significante, pero obviamente Jesús aquí está, una vez más,
va a enseñar una lección. Bien, lo está usando esto casi como si fuera una parábola para enseñar algo a los discípulos. Pero mira qué pasa, el 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, Jesús sin más dice lo que es realmente una maldición sobre esta higuera. Ahora, no es una maldición en el sentido de que está enfadado, no está enfadado con el árbol, no está soltando rabia o algo así, ¿no? Esto lo hace muy intencionadamente Jesús. Dice que está mal, ¿no? El árbol debería estar dando fruto, da las señales, está diciendo una cosa externamente, pero no tiene fruto. Ahora veremos. El árbol realmente pues compara con todo el pueblo que acaba de echar ramas y aceptar a Jesús como el Mesías. Daban todas las señales de creer en Jesús, hacían todas las, externamente hacían todo, pero ¿qué pasa? En su corazón no hubo absolutamente fruto. Esto lo vamos a ver bien, pero Jesús está preparando una pequeña ilustración aquí. Bueno, 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera lo que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto lo hizo Jesús varias veces en su ministerio, esto no es la única vez. ¿Ven? 2 o 3 veces Jesús entró al templo y dijo, oye, esto es un lugar santo. ¿Os acordáis esta mañana, no? Hablamos del tabernáculo y lo que significa. El tabernáculo representaba la presencia de Dios, representaba separación del pecado, separación de la influencia del pecado. ¿Y qué pasa? Se había perdido absolutamente toda idea de santidad alrededor del templo. ¿Por qué? Bueno, en los tiempos de fiesta, sabéis que estamos en días de la Pascua, ¿no? La fiesta más grande de los judíos. Todos los judíos venían de todas partes de Israel a Jerusalén a esta fiesta en este momento para ofrecer sacrificios. Bien, esto era parte de los rituales, las tradiciones, podrías decir, de los judíos. Venían a Jerusalén a ofrecer sacrificio. Ese sacrificio, ¿de qué servía? Bien, era representante de poner sus pecados en las manos de Dios, ¿no? Que Dios quitara sus pecados por medio del sacrificio y todo esto. Bueno, se había convertido todo en un negocio. Evidentemente habían muchos sacrificios que se estaban haciendo en estos tiempos de fiesta. ¿Bien? Muchos animales siendo sacrificados, uno por familia. Se vendían corderos, palomas, habían muchos diferentes tipos de sacrificios. ¿Y qué pasa? No todos traían un animal desde su casa. Bien, a veces viajaban varios días para llegar hasta Jerusalén. No traían siempre un animal. De hecho, los rituales acerca de los animales especificaban que tenía que ser un animal sin mancha, un animal perfecto. Y lo que pasaba, muchos judíos traían su animal, traían su cordero, el mejor cordero que tenían, el más perfecto que tenían. Lo traían para sacrificar y en el templo, ¿qué hacían? Pues tenía que ser confirmado, verificado, antes de poder ser sacrificado. Y una persona en el templo miraba la oveja y decía, pues mira, esta oveja tiene una mancha. Lo siento, no sirve, no es perfecta. Vas a tener que comprar, y ponía la mano a la derecha, mira aquí, tengo un rebaño justo de ovejas perfectas que me las puedas comprar. ¿Bien? ¿Qué vas a hacer? Bueno, el hombre ya no quiere su oveja, dice, pues yo te compraré esta oveja imperfecta, evidentemente por menos dinero que la oveja perfecta. Me das la oveja, me das más dinero y te la cambio por otra oveja. Bien, es lo que pasaba. Entonces, hacían el cambio. ¿Qué hacía el del templo con la oveja que había recibido? Pues en cuanto estaba fuera de vista el otro, lo metía con las demás ovejas y se lo vendía al siguiente. Había muchísima corrupción. Era un engaño, una estafa tremenda lo que ocurría en los tiempos de fiesta. Bien, gente
ganando dinero, estafando a la gente simplemente porque podían. También cambiando entre diferentes tipos de moneda, pues ganaban dinero haciendo los cambios. Ganaban dinero vendiendo estos animales, muchísimo trapicheo, y era absolutamente pecado. O sea, era corrupción clara, obvia, sin lugar a duda. Todos lo veían y todos decían esto está fatal, pero no podían cambiarlo. Bien, el sistema está roto y era una vergüenza. Y Jesús, ¿qué hizo? Dijo, esto es el templo, esto representa la presencia de Dios, representa el lugar más santo. ¿Y qué habéis hecho? Lo habéis convertido en un lugar donde estafar a la gente. Bueno, dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Todas estas cosas eran prohibidas por la ley y se habían ignorado. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Otra vez, la importancia aquí es que esto es la casa de Dios, esto representa el lugar de Dios y que se está haciendo crimen en la casa de Dios. ¿Vale? Era una vergüenza. Ahora, a lo largo de los años, la religión se ha usado, y sea el cristianismo o cualquier otra religión, bien, toda religión, se ha usado para engañar a la gente y para sacar dinero, para sacar provecho. Bien, siempre se han juntado la corrupción y la religión. Bien, siempre han sido dos cosas que van mano en mano, casi por decirlo así. Es una tragedia. Bien, es evidentemente, no es el plan de Dios, no es lo correcto, no es lo que Jesús enseñaba. Por eso Jesús se metió con ellos, bien. Lo habéis hecho cueva de ladrones. Yo creo que Dios tiene reservado castigo especial para aquellos que usan la religión para engañar a la gente, para sacar provecho de la gente y para cometer pecado, bien, hacer iniquidad a través de pues lo que sería la religión, el que la gente les crea por su posición religiosa o lo que sea y hacer daño a la gente. Yo creo que Dios tiene reservado castigo especial para estas personas. Bien, esto es lo que está pasando aquí en el templo. Jesús no lo toleró. Otra vez, dentro del contexto de este capítulo, todo esto tiene que ver con quién es Jesús. Jesús es santo, Jesús es el Hijo de Dios. Él ha venido a Jerusalén para ser sacrificado. Todo lo del templo, el sistema de sacrificios, el venir al templo y sacrificar, todo este ritual apuntaba a Jesús, apuntaba a este momento en la historia, el momento más importante de la historia. ¿Y qué está pasando? Jesús ve que todo el simbolismo, todo lo que representaba el templo y los sacrificios y todo esto, era una broma. No se trataba con dignidad, no se veía como algo santo, la gente lo había convertido en algo terrible. Bien, Jesús no hace esto por accidente, no lo hace por pasión. Jesús no es que se enfada aquí y de repente explota, ¿no? Y se levanta contra todas estas personas. De hecho, nos dijo el versículo anterior, el día de antes había visto todo lo que estaba pasando. Yo me imagino que vino preparado exactamente con un propósito, ¿no? Esencialmente decir al pueblo, esto está fatal, esto no puede ser así, esto es obviamente en contra de las escrituras. Bueno, 18. ¿Qué pasa de entonces? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Ahora, estas personas, estos religiosos, ¿qué pasa? Tenían trapicheos con todos estos vendedores. Estos no eran inocentes. Ellos sabían exactamente lo que pasaba en el templo, eran los que supuestamente cuidaban del templo. ¿Y qué pasa? Pues ellos ganaban un poco de dinero también, estaban metidos en todo el trapicheo. ¿Bien? Dice, buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús está exponiendo la hipocresía de estas personas, por eso le temían, por eso le quieren matar. Bien. 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, dice, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Bueno, vuelve a casa y el día siguiente pasan
en el mismo camino, volviendo a Jerusalén, y la higuera del día anterior, ¿qué ha pasado? Se ha secado del todo. Ahora, aquí termina un poco, aquí llegamos al final de la ilustración, ¿no? Que Jesús lo empezó el día anterior, sabiendo lo que iba a pasar y está enseñando algo. ¿Qué representaba este árbol? Bien, pues daba indicación de ser una cosa, pero por dentro era otra cosa. Bien, daba indicación de tener frutos, pero no lo tenía. Jesús castigando, por decir así, al árbol, que evidentemente pues un árbol es un árbol, no tiene deseo, no, Jesús simplemente está haciendo aquí una ilustración, pero castigando a este árbol y haciendo lo que hizo en el templo, ¿no? Demostrando que los sacerdotes, los que estaban en el templo, los que estaban al mando de la religión en Jerusalén, eran como este árbol. Decían una cosa y hacían otra cosa por completo. Jesús está explicando, dando una enseñanza acerca de la hipocresía. Bien, diciendo, ojo, ten mucho cuidado con el que dice una cosa y actúa de otra forma. Bien, la higuera se había secado, dice el 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, échate, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Bien, realmente esto no es en principio una enseñanza acerca de la fe. O sea, Jesús les está diciendo esto no es nada difícil, esto no es una cosa importante, o sea, no os asombréis porque veis que este árbol se ha secado, ¿no? Esto no es una cosa importante. Mirad lo que es la ilustración, mirad lo que estoy queriendo enseñar con esto. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí estamos entrando otra vez al tema de hipocresía, ¿no? Jesús está dando esta enseñanza acerca de la hipocresía y está diciendo a los discípulos, ten cuidado, ten mucho cuidado con la hipocresía, ¿bien? Jesús está exponiendo el corazón de los sacerdotes, los que y también los que echaron sus mantas y las ramas, clamando que Jesús era el Mesías. Están diciendo una cosa, están actuando de una forma, pareciendo religiosos, pareciendo buenas personas, y en el corazón no lo son. Bien, ten mucho cuidado con eso. Y cuando oráis vosotros, dice, perdonad si tenéis cosa contra alguno, porque no podéis, y aquí otra vez volvemos al tema de hipocresía, porque no puedes pedir perdón a Dios si vosotros no estáis perdonando a los demás. Eso es hipocresía. Bien. Y esto habla de lo que es realmente la salvación. La salvación no es cumplir unos ritos y decir, Dios, quiero que me salves y Dios te salvará. La salvación es mucho más que eso, ¿no? La salvación es, bueno, la Biblia lo llama arrepentimiento, es decir, Dios, yo me entrego a ti. Es decir, voy a hacer lo que tú quieres, Dios. No voy a pedir tu perdón, pero no perdonar a otros. Eso sería hipocresía. ¿Bien? Y eso han hecho muchas personas. Muchas personas han clamado a Dios diciendo, Dios, sálvame. No quiero ir al infierno, no quiero pagar por mis pecados, no. Dame perdón, pero sin perdonar, sin cambiar y sin ningún deseo de hacer nada diferente en sus vidas. Eso no es la salvación, lo siento. La salvación es el arrepentimiento. No es decir que de un día para otro llegas a ser una persona perfecta y nunca pecas más. Esto lo sabemos, ¿no? La salvación es decir, no, Dios, perdóname y ayúdame a vivir correctamente. En este caso, pues, cuando oráis, perdonad. No tenéis ningún derecho de pedir perdón a Dios si no estáis perdonando vosotros a los que os hacen mal. ¿Vale? Y hay muchos cristianos que no parecen ser capaces de perdonar, muy tristemente, ¿no? Me dices, no quiero, no me gusta la iglesia porque hay alguien en la iglesia que me ha hecho mal, alguien que me ha herido, alguien que me ha tratado mal. Y vale, puedes tener toda la razón del mundo. Lo más probable es que tú también has herido a otros.
¿vale? Pero aunque fuera el caso, te ha hecho mal esa persona, ¿cuál es tu deber? ¿Qué es lo que le pides a diario a Dios? Que te perdone, ¿no? Pues perdona a esta persona. No importa lo malo que te haya hecho, no importa cuán grave es, tu deber es perdonar. ¿Bien? No puedes pedirle perdón a Dios si no perdonas tú. Bueno, versículo muy importante esta historia con lo de la higuera es muy curiosa. Pero bueno, otra vez, Jesús está hablando aquí de la hipocresía, hablando de los que están en Jerusalén, pero también dando esta enseñanza a sus discípulos. Bien, no puedes pedirle perdón a Dios, pero no perdonar tú. Estás simplemente... o sea, no funciona así la salvación. Dios no va a responder simplemente a una petición. Por favor, líbrame de las consecuencias de mis pecados, pero no voy a obedecer. El arrepentimiento significa, Dios, perdóname, voy a cambiar. Bueno, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, muchas religiones, si no todas, te dan unas pautas, ¿no? Te dan unos pasos a seguir. Dices, haz esta cosa. Vete a confesar, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro, haz peregrinaje, haz cualquier cosa. Pasos para la salvación, ¿no? Y si haces eso, pues cumples y Dios te perdonará. Pues no. El perdón de Dios viene al arrepentido. Y uno no es arrepentido si no es capaz de perdonar a otros como está pidiendo que Dios le perdone a él. Bueno, 27. Entonces, volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahora, Jesús está acercándose al templo. Yo no sé si todos los mercaderes, todo lo que acaba de hacer, de echar las mesas de los que cambiaban las monedas, todo esto que era, como dije, corrupción y eso, que lo había limpiado el día anterior. No sé si es que ya estaba más o menos despejado, no sé si las cosas habían vuelto a lo que eran antes, no lo sé bien. Pero los sacerdotes le tienen el ojo encima porque les ha llamado hipócritas, ha expuesto su hipocresía. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y vienen hacia Jesús, ¿no? Y aquí llegamos a lo que dije, que es el centro del capítulo, ¿no? ¿Quién es Jesús? Le preguntan. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres tú? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ahora, es una pregunta curiosa, porque lo que ha hecho Jesús lo podría hacer cualquier persona. Jesús estaba enseñando, estaba apuntando el dedo a la hipocresía, ¿no? Estaba diciendo, oye vosotros, os llamáis líderes religiosos, os llamáis siervos del pueblo, os llamáis sacerdotes, ¿no? Los cuidadores del templo. ¿Y qué estáis haciendo? Estáis ganando dinero, estafando a la gente en mi propio templo, ¿no? Está apuntando el dedo a su pecado. Jesús no está llamándose Dios cuando echa fuera la tienda de los mercaderes. Cuando hizo todo eso, la autoridad suya no entraba. O sea, no era lo importante. Lo que hizo Jesús debería haber hecho cualquier persona. No fue porque Jesús era el Hijo de Dios que tenía la autoridad para hacer esas cosas. Pero le preguntan, ¿no? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Para ir en contra de los sacerdotes, ¿no? Ir en contra de los que están en el templo. ¿Quién te crees tú? Bueno, Jesús les responde, les dice, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahora, Jesús les va a decir, sí, bueno, les va a enseñar exactamente, a ver, no importa aquí, el problema lo tienen ellos, no es que importara quién es Jesús en este caso, lo que importaba era su propio pecado. Y dice, el bautismo de Juan les hace esta pregunta. Y como dice Rafael, ¿no? Les pilla, porque les dice, el bautismo de Juan el Bautista era predicador, predicaba arrepentimiento, y muy sencillamente y muy claramente
enseñaba la Biblia, ¿no? Enseñaba el Antiguo Testamento. No enseñaba nada nuevo, no enseñaba nada raro, no era nada en contra de las Escrituras. Juan el Bautista era tan distinto a los sacerdotes y los fariseos y los escribas, los religiosos del día, porque los religiosos del día eran hipócritas y ya está, ¿no? Juan el Bautista simplemente predicaba la Biblia, predicaba el Antiguo Testamento. Bueno, y Jesús les pregunta, el bautismo de Juan, el bautismo está diciendo la enseñanza, ¿no? Lo que predica Juan, ¿es del cielo o es de los hombres? Respondedme. Ahora, es muy claro lo que enseñaba Juan el Bautista era de Dios, ¿bien? Porque tan sencillamente él enseñaba el Antiguo Testamento. Él enseñaba lo que decía la Biblia. Todo lo que decía estaba fundado, basado en Escritura. O sea, muy obviamente era del cielo. No era de los hombres. Lo que era de los hombres eran los fariseos, los que estaban liderando la religión ahí en Jerusalén. Ellos eran los hipócritas. Ellos eran los que enseñaban cosas y ganaban beneficio de ello. O sea, aprovechaban de la religión. Bueno, ¿cuál era el ministerio de Juan? ¿Era del cielo o de los hombres? Y la misma pregunta se puede hacer de Jesús. Jesús enseñó la Biblia. Jesús no inventó enseñanzas contradictorias ni nada de esto. Jesús enseñó el Antiguo Testamento. Era del cielo. Jesús hablaba la palabra de Dios. Juan el Bautista también. ¿Era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí y no pudieron contestarle. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tuvieron que reconocer aquí su completa hipocresía. Dicen entre sí, diciendo, si decimos el cielo, si decimos que Juan el Bautista enseñaba del cielo, pues nos dirá por qué no le creísteis, con toda la razón del mundo, ¿no? Si Juan el Bautista predicaba la Biblia, ¿por qué es que los sacerdotes y los fariseos estaban en contra de él y le odiaban? ¿Por qué pues no le creísteis? Obviamente, si predicaba lo que decía el cielo, no podían haberle odiado, no podían haberle rechazado como hicieron. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Qué pasa? Juan el Bautista estaba muy, muy claramente enseñando la Biblia. Estaba enseñando el mensaje de arrepentimiento, que era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. Y los fariseos tuvieron que reconocer, Jesús les estaba demostrando, que no eran nada más que unos hipócritas. Sabían que lo que Juan el Bautista decía era cierto porque ellos estudiaban la ley, ellos conocían la Biblia, ellos conocían mejor que ninguno que Juan tenía razón, y le habían rechazado. Y exactamente lo mismo con Jesús. Jesús vino, echó fuera a los mercaderes del templo, les llamó hipócritas a los fariseos y tuvieron que darle toda la razón del mundo y reconocer su pecado, reconocer su hipocresía. ¿Cómo responden? En vez de arrepentimiento, que es lo que deberían haber hecho, en haber pedido perdón, debían de haber corregido el problema, dicen. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Bueno, respuesta un poco tonta, ¿bien? Obviamente Jesús les había pillado, no podían responder, estaban con las manos en la masa, no podían decir nada. No sabemos. Bueno, entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. No me vais a pillar con una pregunta tonta, está diciendo Jesús, cuando estáis demostrando hipocresía. Todo este pasaje, una vez más, lo importante aquí es la autoridad de Jesús. Jesús obviamente es el Mesías. Lo había declarado. Cuando entró sobre el asno estaba diciendo, yo soy el Mesías. Soy el Hijo de Dios. No era ningún secreto. Bien, estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Y en pocos días iba a morir, como la Biblia había dicho acerca del Mesías. Iba a ser el sacrificio de Dios. O sea, no había duda de quién era Jesús y quién se proclamaba ser Jesús. Los fariseos no querían aceptar quién era Jesús, aunque fuese obvio. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, ¿bien? Porque querían más sus ganancias, querían más aprovecharse que hacer la verdad, que conocer la verdad. Y como el higuero que maldició Jesús, ¿no?
aparentaban una cosa, decían ser siervos de Dios, decían ser líderes religiosos del pueblo, y que estaban muertos por dentro, eran hipócritas, estaban abusando de su autoridad espiritual para ganancia propia. Y Jesús lo dejó todo expuesto, lo dejó todo muy claro. Bien. Y bueno, ahí lo dejamos. Todo esto está aumentando la tensión, ¿no? Entre Jesús y los líderes religiosos. Y esta tensión sigue aumentando y termina un poco más adelante en la muerte del Señor Jesús, ¿no? Todo esto ocurre a propósito. Pero en la entrada triunfal, en lo que es el Domingo de Ramos, bien, recordad que Jesús se está identificando como el Mesías. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, el Rey que viene a Israel. Bien, no venía a reinar físicamente, venía primero a ser sacrificado, a morir por los pecados del pueblo. Después reinará, ¿no? La Biblia nos lo deja muy claro. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Eso es el final del capítulo 11. Nos acercamos más y más a la muerte del Señor Jesús, a lo céntrico, a la parte más importante de esta narrativa.